fuego siempre ha estado muy presente, ¿vale? En la zona mediterránea el fuego y los petardos es muy importante, siempre lo hemos utilizado en todas las tradiciones. Pues que son muy divertidas, tiran muchos petardos y las fallas son súper chulas y la emoción de ver cómo se queman y la gente, el ambiente. Las fallas no se sabe exactamente en qué época nacen, porque la documentación que existe data de finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX. Es donde se refleja en escritos y con documentación gráfica que empezaron a plantarse fallas en Valencia. Anteriormente sí que sabemos que se hacían hogueras, pero no las llamaban fallas porque no tenían ni noche. Entonces el origen realmente no lo podemos datar en una fecha en concreto. Es aproximadamente finales del 18 y del 19 cuando los vecinos pues imitaban personajes propios del barrio y con trastos viejos y tal pues los quemaban en la noche de San José. Anteriormente no se quemaba en San José, pero bueno, más o menos el día de San José. Es una celebración donde hacen muchas actividades y hay monumentos por casi todas partes de Valencia y tiran muchos petardos, se visten con traje de fallera, se peinan. Hay tipos de trajes ahí, este concretamente es uno que lo llamamos del siglo XIX, que es de manga corta. Entonces tenemos aquí, estas son unas puntillas, las manteletas y aquí pues después ahí lleva una estructura, por ejemplo, aquí debajo lleva una estructura que es lo que lo hace, le da forma. Entonces, si podéis ver es un poquito así. Después llevamos calcetines largos y ya esto las joyas que son las peinetas, los ganchos y los pendientes. Maquillaje y peinado ya son lo menos 1 hora y 20 minutos y el traje 5 minutos, en realidad es ponérselo, lo que pasa es que ya son años de práctica. Tenemos falla. Bueno, pues tú vas a ver. Yo sí. Esto es un dramazo. Para mí es como una obra de arte porque son muñecos muy grandes que han sido diseñados durante casi un año y son todos muy bonitos y tienen muy buenos acabados y me encantan. Pues nuestra falla se llama Eterna Seducción, nuestro artista es Julio Monterrubio y básicamente de lo que va la falla es de seducción en general y entonces hay dentro de la falla hay muchas escenas que tienen que ver con la seducción. Por ejemplo, tenemos la figura central de una mujer que tiene a unas chicas que la están arreglando, poniéndola guapa para seducir a un hombre rico. Y ahí, por ejemplo, el ramo que tiene el hombre es un ramo que está envuelto en un billete de 500 euros. Simplemente ahí por el detalle. Después, por ejemplo, las dos figuras de Adán y Eva, que habla de la primera seducción. Y después hay varias escenas, como por ejemplo, seducción por el arte, seducción por la música y seducción por las nuevas tecnologías. Todo aquello que nos gusta y lo que nos seduce, pues lo hemos querido reflejar en la falla. Y la escena central es una típica escena de cortejo entre un caballero y una dama que está acompañada por sus estilistas, que se está poniendo guapa para seducirlo a él. Es muy complicado llegar a este punto, ya que la competencia
entre el resto de las fallas que componen la sección más alta de la ciudad, son las que más dinero invierten en lo que es la falla en sí, y por tanto pues, es muy complicado alzarse con el primer premio. Este año tanto la temática como el acabado y todo al jurado lo convenció y nos otorgó el galardón a nosotros. Estamos en Sollana, en Valencia. Es un pueblo de la Ribera Baja, tiene 5.000 habitantes y tiene 3 fallas. La falla del Poble, que es la falla más antigua, la falla de Arrabal, que tiene 4 o 5 años menos que nosotros, y la falla de la Vinguda, que tiene 10-15 años. La idea de la falla del Poble es de unas personas, de 4 o 5 amigos, que hace 41 años se juntaron y formaron una falla. Se juntaron el año siguiente, sacaron los trastos viejos a la plaza y a partir de ahí se fundó la falla del Poble. Pues es todo muy intenso y muchas cosas que hacer, es no parar, no tener ni media hora para sentarte, estar todo el rato haciendo cosas en la carpa, vistiéndote de fallera. Es un ritmo muy seguido, muy fuerte. Los días como hoy tenemos una agenda muy apretada, ¿vale? Por la mañana nos tenemos que ir a la despertar, que es a las 8, entonces te tienes que levantar a las 7:30. Mira, pues me levanto a las 7 de la mañana y preparamos la despertar, que es que los falleros van por las calles tirando petardos y van a casa de las falleras mayores a desayunar. Después vamos a la carpa. Luego te vistes de fallera, tienes que ir a hacerte el pelo, que esto lleva mucho trabajo. Luego te haces el pelo, venimos aquí, luego tenemos que escuchar la mascleta, que ahora la veréis. La mascleta es una acumulación muy bestia de petardos. Por la tarde puedes descansar un ratito o no, porque hay 1000 cosas que preparar. Ya por la tarde nos vestimos otra vez. Esta tarde, por ejemplo, hacemos la ofrenda de flores a la Virgen. La ofrenda a la Virgen es muy importante y todas las falleras le llevamos un ramo a la Virgen. Y por la noche vamos a la carpa, cenamos allí y fiesta. Luego la crema. Llega el día 19 y quemamos todo lo que hay. Solo dejamos un muñeco, que es el que más nos gusta o el que elige la fallera mayor. Y luego lo quemamos todo y empezamos otra vez. El día siguiente de quemar las fallas empezamos a hacer las del año siguiente.